Sigue escuchando Conexión Tele 13. Saludamos a esta hora al senador y presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos todavía discutiendo ley de presupuesto en Valparaíso. Y si le parece, partimos por ahí, Rodrigo. Ya estaremos también pasando por otros temas, pero uno de los aspectos que ha llamado la atención respecto del comportamiento en la Cámara de Diputados y en el Senado es la negativa que la Cámara Baja sostuvo en los últimos días en contexto de la discusión de presupuesto para el ingreso de la directora de presupuesto, Javiera Martínez. Eso no se ha repetido, entiendo, en el Senado, y ella ha podido hacer ingresos junto con el ministro de Hacienda, ¿no es así? ¿Qué le parece esta diferencia y la controversia, digamos, el hecho de que no se la deje ingresar? A ver, muchas veces a través de los años se ocurren estas controversias con los directores de presupuesto. Me acuerdo hace un par de años atrás, o 3 años atrás, al director de presupuesto Matías Acevedo, quienes hoy son oficialistas o parte del gobierno, tampoco lo dejaban entrar en los inicios de las discusiones, le pedían disculpas, claro, le pedían todo tipo de requisitos antes de poder entrar, pero finalmente son como puntos políticos que se terminan resolviendo, porque es muy difícil hacer la discusión presupuestaria sin el director o la directora de presupuesto dentro de la sala. Así que esto efectivamente ocurrió en la Cámara de Diputados. En el Senado no ha ocurrido. Ella participa y se ha incorporado siempre a la totalidad de la discusión. Senador, ¿y cómo ve el avance de la discusión en términos generales? Ya está bastante avanzada, son varias partidas que han sido aprobadas, pero hay otras que tienen algún arduo y caluroso debate. Sí, en general, bueno, todo esto es bastante técnico, pero yo diría que se ha avanzado bastante en temas de salud. Se pudo avanzar y llegar a acuerdos bien relevantes que se van a traducir en algunos protocolos que se deben cumplir durante el año 2024. En defensa, Fuerzas Armadas, había una discusión respecto a las capacidades estratégicas que finalmente también se resolvió, se llegó a un buen acuerdo, y ahora estamos en plenas conversaciones, vamos a decirlo en paralelo, de comisiones por el tema educación y todo lo que significan los SLEP, la evaluación de estos servicios locales de educación, a fin de ojalá tener construido un acuerdo, si no hoy, al menos para mañana en la mañana. Así que esperamos que esto sea una discusión constructiva y que salga todo para mejor en cada uno de estos temas que han resultado controversiales los últimos días y meses, la verdad. Estamos conversando con el senador Rodrigo Galilea, que es además presidente de Renovación Nacional. A propósito de los temas un poco más trabados, en la Cámara de Diputados se produjo una indicación del diputado de su partido, Andrés Longton, que luego fue aprobada por el Senado y que lo que hace es prohibir al Servicio Nacional de Migraciones emplear recursos para regularizar el estatus migratorio de personas que hayan hecho ingreso clandestino al país. Esto fue respaldado por 21 senadores, además de la gente de Chile Vamos, del Partido Republicano, y Jimena Rincón e Iván Flores de la Democracia Cristiana. Pero lo que dice el gobierno es que las normas para cualquier regularización están contenidas en la Política Nacional de Migraciones y no se necesita resolverlo en la ley de presupuesto, que ya está en toma de razón de la Contraloría, esta Política Nacional de Migraciones, que es una política bastante restrictiva en la materia y que cuando hay política hay presupuesto. Así es que, por lo tanto, dice, cuando se requiere llevar adelante una política, si es que el gobierno decidiera hacerlo, tiene la partida de Tesoro Público para complementar presupuesto. Esa indicación es absolutamente innecesaria y el gobierno está viendo si eventualmente recurre al Tribunal Constitucional o veta esta indicación. Mire, la indicación que presentó el diputado Longton y que fue respaldado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, ¿cuál es el valor que tiene, más allá de lo estrictamente presupuestario? Es poner como un campanazo de alerta, con mayorías tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, al gobierno respecto de lo que está haciendo su gestión en el tema migratorio.
O sea, en ese sentido, senador, perdóneme la interrupción, pero en ese sentido es un gesto político más que una iniciativa que busque específicamente llegar a puerto. Es mucho más político, que esperamos que se traduzca en acciones concretas, que a que efectivamente le vaya a faltar la plata al gobierno en esto, porque tal como lo dijo el subsecretario, puede recurrir al Tesoro Público. Pero acá las señales políticos y los acuerdos políticos de la Cámara de Diputados y del Senado son muy relevantes en una serie de cosas. Y aquí que estamos hablando de migraciones, es particularmente relevante. Cuando uno observa lo que ha hecho el gobierno del presidente Boric en el tema de migraciones, la verdad es que queda un sabor bastante amargo respecto de la vocación de poner orden a la situación migratoria. Si uno mira lo que eran las expulsiones, que tienen dos caminos, expulsiones administrativas y expulsiones judiciales. Teníamos que los años 2018, 19, 20, 21, con harto trabajo, porque no es fácil, se lograban ejecutar efectivamente alrededor de 6.500 expulsiones por año. Y repentinamente, durante el gobierno del presidente Boric, esas expulsiones se redujeron drásticamente y estamos con un promedio, sin contar este año, de 2.000. Este año creo que es aún más bajo. Y eso es gestión, es tener vocación de hacer cumplir la ley, tener la preocupación de que efectivamente esto está afectando a los chilenos. Otro tema que nosotros lo hemos denunciado pero hace mucho rato, tiene que ver con las reconducciones. Para que todos nuestros auditores lo entiendan bien, las reconducciones son los procesos que se llevan a cabo cuando alguien entra, ya sea en bus, en auto o por avión, a Chile y llegó sin los papeles necesarios para poder entrar al país. Bueno, pero esas personas se tienen que reconducir a la frontera. Tienen que volver a salir del país. Lo suben a una micro, lo suben a un avión. Tienen que salir del país por donde entraron y la mayoría entra por Bolivia y Bolivia no lo acepta eso. Entonces parece que la ley es la que quedó mal hecha, es el instrumento el que no está bien, más que la voluntad. No, el problema es mucho más agudo. El punto es que el propio gobierno del presidente Boric dictó una circular diciendo, o sea, autoimponiéndonos a nosotros, al país, a Chile, que no iba a ejecutar reconducciones a Bolivia. Entonces uno dice, pero ¿por qué hiciste eso? No, es que Bolivia me tenía problemas. Bueno, pero una cosa es que Bolivia te ponga problemas, pero la otra cosa muy distinta es que nosotros, porque sí, nos autoimpongamos que no vamos a reconducir gente a Bolivia, que entró desde Bolivia sin los papeles necesarios. Y resulta que la inmensa mayoría de los migrantes ilegales del país entran por Bolivia como Pedro por su casa, porque Bolivia decidió ser una especie de pasadizo. Entonces es muy incomprensible, y se lo hemos dicho en todos los tonos al gobierno, pero ¿por qué hace esto? Tú tienes que presionar a Bolivia. Bolivia tiene que cumplir con los estándares. Lo que pasó hoy día con Venezuela también es parte de esta especie de improvisaciones. ¿Qué es esto de que no, es que nosotros mandamos el listado y en Venezuela parece que llegó atrasado el listado, entonces todavía no autorizaban? No, esa no es la explicación. No. Lo que dice Luis Taller es que hicieron todos los pasos que tenían que hacer, enviaron la lista, bueno, aquí hicieron lo que tenían que hacer también, digamos, consiguieron a la escolta, tomaron a la gente, la tenían lista, pero que un papel administrativo equivalente a la de la Dirección General de Aeronáutica Civil venezolana no llegó a tiempo, a pesar de que ellos lo solicitaron a tiempo. Es que lo que yo le quiero preguntar, senador Galilea, es, ¿usted cree que no hay voluntad del gobierno, que no están haciendo lo necesario para expulsar? O sea, que dicen que quieren hacerlo, pero que en realidad no quieren hacerlo. Hay dos cosas. Uno, yo creo que no ha habido la voluntad y la profundidad y la seriedad de darse todo el trabajo necesario para dar cumplimiento a las expulsiones. La baja de 6.500 por año a 2.000 es claro reflejo de eso. Que nosotros mismos nos hayamos autoimpuesto, porque sí, y ante nosotros mismos, la restricción de no reconducir a quienes entran por Bolivia es una cosa
que yo realmente no me explico y que Chile y que el gobierno de Chile debiera echar para atrás cuanto antes. Pero perdone que le Y el insista con esto y no le insisto más, pero si Bolivia no quiere, Chile no puede obligar a Bolivia. No puede obligar a Bolivia a Chile a que reciba a los inmigrantes reconducidos. Y si Bolivia se niega. Miren, hay países que pueden poner problemas, hay países que no pueden poner problemas. Pero lo que es completamente absurdo es que nosotros nos autoimpongamos una camisa de fuerza. Uno, a Bolivia tiene que presionarlo, tiene que usar todas las instancias diplomáticas. Lo que pasó hoy día con Venezuela está obligado por Tratado de Derechos Humanos de recibir a sus connacionales si es que se los mandan de vuelta. Entonces, aquí como que todos, yo encuentro que casi nos miran así como, oye, con Chile no hay problema, Chile no hace nada, Chile no presiona, Chile se autoimpone reglas en que no expulsa. Y eso es falta de vocación, y yo creo que es parte de esta postura original que tenía todo el Frente Amplio y que ha sido reconocido ya en todas partes, que decían, bueno, en realidad nosotros siempre fuimos partidarios de fronteras abiertas, de recibir a todo el que quisiera, mirábamos esto con mucho romanticismo. Claro, eso dijo el diputado Rementería, romantizamos la inmigración y ahora nos damos cuenta de que el problema es mucho más complejo. Sin mirar las consecuencias que esto tiene. Chile siempre ha sido un país abierto, pero esto tiene que ser ordenado, tiene que ser regular, pero llegamos a esta circunstancia y el gobierno no muestra ninguna vocación real en los hechos y en los números de cumplir con el deber que tiene de ordenar la casa en el tema migratorio. Senador Galilea, entonces usted no le hace ningún sentido las explicaciones que ha dado en las últimas horas precisamente el director de Migración, el señor Taller, que hacía referencia a que había un procedimiento que era muy engorroso y burocrático. Él hacía referencia a la Ley de Migraciones 21.325 que entró en vigor al término del segundo gobierno de Sebastián Piñera, específicamente en febrero del 2022, que de acuerdo con Migraciones establecía, dice, un proceso burocrático y poco eficiente, y que se modificó eso, que entró otro proyecto y que fue recién aprobado en agosto de 2023. Por lo tanto, recién modificado eso, se puede comenzar como a evaluar lo que se puede hacer con un instrumento nuevo, y han pasado un pocos meses. ¿Eso a usted no le merece que sea una respuesta correcta? ¿No lo satisface? No, me parece una respuesta poco satisfactoria. Todos sabemos, y esto siempre ha sido así, de que dar con las expulsiones es un trámite engorroso, ya sea administrativo, ya sea judicial. Pero hay que ponerle empeño. Si uno no se preocupa y no se preocupa mucho, esto no camina. Y fíjese usted lo que pasó. Empezó la presión, particularmente de la Cámara de Diputados, fuerte, y repentinamente, oye, ya vamos a contratar 3 aviones y parte al tiro un avión a Venezuela, que fracasa todo. ¿Por qué? Por improvisaciones. ¿Y qué es esto? Piénselo usted un segundo. ¿Qué es esto de que no llegó a tiempo un papel? Si los papeles no viajan a caballo, no viajan en auto, es mandar simplemente un correo electrónico que llega en 1 minuto. Bueno, ¿qué? Se mandó cuando el avión ya iba en vuelo, son explicaciones, mira, como decía mi papá, ese tipo de explicaciones me entran por una oreja y me salen por la otra. Tenían que hacer la pega bien y no hicieron la pega bien. ¿Es falta de vocación esto? ¿Es falta de madurez para enfrentar esto? ¿Es falta de capacidad de gestión? No lo sé, a lo mejor es una mezcla de todas las anteriores. Pero en el hecho hay, creo que son 12.000 expulsiones pendientes hace rato que el gobierno no cursa. Que son desde el 2013, las 12.000. Sí. O sea, primer gobierno de Sebastián Piñera, Michelle Bachelet... Sí. Como le digo, el promedio eran 6.500 expulsiones por año ejecutadas, y esto bajó aproximadamente a 2.000, y creo que este año están aún más bajos que eso. Senador, antes que se nos vaya el tiempo, otro de los temas que queríamos conversar con ustedes antes de derivar en esto, muy interesante obviamente, pero no sé, ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿Solo ganancia para
los partidarios de a favor el hecho que el expresidente demócrata cristiano, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, haya manifestado su decisión de votar a favor del texto propuesto? Yo creo que es muy importante la opinión del expresidente Frei, naturalmente. Y a mí me parece además muy correcto su forma de razonar en esto. Él hace una explicación más o menos larga, tanto en su comunicado por escrito como en el video que hizo cursar por las redes. Y él en el fondo dice, y es el mismo raciocinio que he hecho yo y que hicimos en Renovación Nacional, dice, mire, si uno busca la percepción, si uno busca la perfección, uno finalmente nunca da ningún paso en la vida. No existe probablemente lo perfecto. Pero creo que después de casi 40 años de discusión constitucional, después de 4 años, los últimos 4, que han sido un tema extremadamente agudo, se ha llegado a un texto que permite que el país se desenvuelva democráticamente, sea quien sea el presidente, sea quien sea el que tenga mayoría en el Parlamento. Se respeta la separación de poderes. ¿Te gusta mucho un artículo? Bien. ¿Encontrabas que no debía estar otro? Ya, ok. Pero uno tiene que mirar finalmente el panorama general y ver la oportunidad que tiene el país de finalmente dar este paso, mirar con razonable optimismo y estabilidad lo que es el futuro, y echarle para adelante. No podemos estar, y esa es el fondo de nuestro razonamiento. No podemos seguir eternizando una discusión constitucional. Senador, pero usted es de los que piensa que, como tal vez lo expresa también el propio expresidente, que hay que cerrar la discusión y que esto ayuda a aprobar el texto, cierra la discusión. Se lo pregunto porque cuando fue el anterior proceso escuchábamos justamente de su sector los mismos argumentos, pero al revés, porque como era tan controvertido y se pensaba que incluso en la posibilidad de que fuese aprobado, ese iba a ser aprobado por un margen muy escaso, entonces no iba a reunir las características de consenso y por lo tanto entonces se decía que no se cerraba el proceso porque ese texto no iba a unir a los chilenos. Si esta votación nuevamente es cerrada, ¿por qué tendría que cerrarla si la anterior, si era estrecha, tampoco la cerraba? No, a mí no me gusta hacer ni la más mínima comparación entre este proceso y el proceso anterior. Y la gran oposición al texto anterior, a la propuesta anterior, no se parece en nada a la propuesta actual. Es que yo no estoy hablando de la propuesta, del fondo. Estoy hablando de la votación, de cerrar el proceso, la discusión. Lo que pasa es que ¿cuál era el fondo y por qué la propuesta anterior finalmente tuvo un rechazo tan mayoritario? No era por un tema de si se cerraba o no se cerraba la discusión. Era por contenidos de la propuesta constitucional, que eran contenidos que a juicio de la inmensa mayoría de chilenos era profundamente desquiciador de lo que era la nación de Chile. Cómo se enfrentaba el tema de la nación versus plurinacionalidad, cómo se enfrentaba la relación con los pueblos indígenas, cómo se enfrentaba la división del poder judicial, cómo se creaban, en fin, una y otro tema que nos formaron la convicción de que por contenido iba a ser algo profundamente desquiciador de la marcha del país. Esa era la razón, la gran razón del rechazo de la elección pasada. Este otro, por supuesto que hay gente en contra, como hay gente a favor, pero tiene una gracia. Este proceso y este texto constitucional, más allá de que a algunas personas les pueda parecer que algunos artículos no deberían estar, que abundó mucho en esto, es un texto que es profundamente respetuoso de la historia constitucional de Chile, de lo que se entiende deben ser las instituciones y las relaciones de poder dentro de una democracia liberal occidental como es la que tiene Chile. Tiene todos los mecanismos de garantías y defensas de las personas frente al Estado, le da a los presidentes de la República y al Congreso todas las herramientas necesarias también para sacar adelante, hace reformas políticas, pero muy importante que sería imposible que se aprobara en el Congreso actual y con la Constitución actual, como es este límite
participación en el Parlamento si es que no se obtiene un umbral del 5%. En fin, son muchas las razones por las cuales este proceso y esta decisión no se parecen en nada a la discusión pasada. Y por eso es que esta vez, por razones de contenido, creo que están dadas todas las condiciones, y me parece que es exactamente lo que piensa el expresidente Frei. Están dadas las condiciones para que podamos dar un paso hacia adelante, empecemos a mirar el futuro y dejemos de estar entrampados en una eterna discusión constitucional. Muy bien, le agradecemos al senador Rodrigo Galilea, presidente además de Renovación Nacional, la conversación esta tarde. Que esté bien, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, igualmente a ustedes, muchas gracias.